Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Debido Proceso que montamos desde la Facultad de Derecho del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia. Hoy tenemos dos invitados de excepción, una doctora joven litigante y un reputado magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Presento en primer lugar a la doctora Daniela Corchuelo, profesora de la universidad, egresada aquí de la universidad, distinguida abogada litigante, vinculada a una prestigiosa firma de abogados, y el doctor Octavio Tejero, antiguo profesor de esta universidad, lleva ya muchos años, nosotros lo apreciamos muchísimo, es de esta casa, y bueno, es un magistrado muy acatado, muy respetado, que sabe además recibir palo cuando le dan garrote por sus providencias o por sus posiciones. Pero bueno, estamos aquí para hablar un tema que aquí el equipo que me asesora ha considerado que es muy importante, que es, lo han titulado de una manera muy inteligente, muy sugestiva. El título es ¿Cómo interrogar a la parte y no morir en el intento? Ese es el tema que tenemos hoy. Entonces, empiezo por preguntarle a Daniela, ¿es útil en el aspecto probatorio y al final de los procesos que haya habido interrogatorio de parte, o eso no es una prueba determinante? Doctor, primero, qué gusto saludarlo y gracias por la invitación, doctor Tejero. Yo creo que en términos generales el interrogatorio es útil como cualquier otro medio de prueba, pero la utilidad pues ya hay que ir a analizarla caso a caso, y en general pasa con el dictamen, con el testimonio. A veces al final de cuentas los medios de prueba no resultan teniendo muchos elementos que le aporten al juez, y a veces sí. Lo que creo que es importante y interesante destacar a propósito del interrogatorio es que la utilidad, yo creo que no se puede juzgar en función de qué tan probable es obtener una confesión, que siento que a veces existe como ese pensamiento, para mi gusto un poco ingenuo, de que la utilidad o la esencia o el propósito del interrogatorio es única y exclusivamente obtener confesiones. Entonces, si no es la confesión la finalidad del interrogatorio de parte que lo haga útil, ¿cuál otra finalidad lo haría útil? Yo creo que, como todos los medios de prueba, doctor, ilustrar al juez o al tribunal, ayudarle en la formación de su idea sobre el litigio, sobre cómo sucedieron unos hechos, o incluso probar hechos, pero que no necesariamente encajan en la definición de confesión. No tiene que ser un hecho necesariamente desfavorable para el declarante. Yo creo que la utilidad es global como la de otros medios de prueba y no enfocada exclusivamente en el propósito de obtener la confesión. Doctor Tejero, ¿no resulta muy difícil para el juez, al momento de administrar justicia, sentarse a mirar un interrogatorio de parte y obviamente con los años de experiencia el juez dice, oh, este es mañoso, este salió por acá? Ese examen que hace el juez al momento de dictar sentencia del interrogatorio de parte, ¿le resulta útil, conveniente para su convicción, para la decisión que va a adoptar? Primero que todo, doctor Bejarano, un saludo y una gratitud por esta invitación y por sus palabras elogiosas de hace un rato, y mi querida compañera de charla. A mí me parece que el interrogatorio de parte no solo es útil, sino que es casi que necesario, casi que indispensable. Cuando a Franz Klein le preguntaron en 1895 que por qué razón introducía en el proyecto de código austriaco en esa época de interrogatorio, él dijo, ¿y por qué razón a los únicos que sí conocen los hechos del proceso es a los únicos que no escuchamos? De modo que si las partes son los únicos que realmente conocen en el fondo los hechos del proceso, pues esos son los que hay que traer aquí y esos son los que hay que escuchar, y no solo con la posibilidad de que eventualmente confiesen, sino también con la posibilidad de lo que llamamos declaración de parte, es decir, escuchar su versión de los hechos. Y uno como juez, cuando va a analizar eso, pues mira con la apreciación racional de la prueba, revisa esa prueba, mira si eventualmente hay confesión, mira si eventualmente no la hay, pero hay una declaración que resulta importante, y en muchos casos en la vida práctica es muy importante porque esa parte dice allá lo que su abogado no dijo o dijo mal en la demanda o en la contestación. De modo que a mí me parece que es bastante útil y que a los jueces les sirve. Y el tema del juramento para el interrogatorio de parte, yo veo, por ejemplo, que hay jueces que suelen preguntar, ¿jura usted por Dios
tal, y le hacen pues una admonición cristiana prácticamente, ¿eso es válido o ese es un exceso de las creencias personales de quien interroga? Claro. El juramento tiene un origen en la época medieval, cuando los europeos creían en el Dios y de una manera absoluta, y creían que la sanción la imponía Dios después del juramento si la persona había faltado a la verdad, y era Dios el que lo cocinaba en una caldera caliente. Y entonces de allá se trajo el juramento, y nosotros no hemos hecho lo posible por reformarlo adecuadamente. El juramento puede existir, pero no en nombre de Dios ni en nombre de una creencia particular y específica, sino únicamente como una promesa de decirle a la majestad de la justicia la verdad de los hechos concretos, que deberá ser sancionada por la vía punitiva en caso de faltarse a ella. Ahora, el que comparece a un interrogatorio de parte está obligado a decir la verdad, no está obligado a hablar de sí mismo ni de sus parientes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su experiencia, doctor Tejero, al examinar esos interrogatorios de parte, cuando usted llega, por ejemplo, a la convicción de que esa persona dijo mentiras? ¿Compulsan copias para que investiguen al interrogado o se hacen los de...? No. Si la compulsa de copias no tiene nada que ver con esa posibilidad que él tiene de no autoincriminación, es decir, si está lejos de la autoincriminación y está faltando a la verdad, hay que compulsar copias, porque está faltando a la verdad. Ahora, cosa distinta es cuando la persona está dentro del campo de la no autoincriminación, que tiene que ver con asuntos punitivos, con asuntos penales, no con asuntos civiles. Ese es un campo distinto. Entonces, ahí ya, si tuviera que ver con asuntos punitivos, uno tendría que decir, compulso copia para que lo investiguen, está faltando a la verdad. Si no, no hay problema. Y desechar ese medio de prueba como... Claro, no es desecharlo, es considerarlo poniendo en evidencia en la sentencia. Correcto. Esa circunstancia. Mire, yo en este caso no le creo porque resultó contraevidente frente a este medio, no hay coherencia externa con este, no hay coherencia interna con esto que él mismo dijo, tal. Y en esos casos, bueno, se tendrá en cuenta bajo estas consideraciones, y si es del caso, se envía se compulsan copias a la justicia penal, pero si es del caso. Bien, doctora Daniela, usted ya oyó al doctor Tejero que ahí mandó su doblazo, porque ya dijo que él sí está de acuerdo con la declaración de parte, que él habilidosamente lo va soltando. Sí, lo noté. Pero entonces, usted en su experiencia, ¿cómo ha registrado la declaración de la propia parte en nuestro sistema? Me genera sentimientos encontrados. Yo siempre he sido muy crítica sobre la figura de la declaración desde su existencia, o sea, como que ni siquiera estoy convencida de que esté previsto en el código. Pero dejando de lado la discusión, yo sí siento que hay una resistencia, diría yo, natural a darle mucho peso a la declaración de parte, porque está ese principio, o como le llamemos, de que nadie puede fabricar su propia prueba. Y yo siento que eso hace como mucho eco y genera prevención sobre el valor. Ahora, en mi práctica, ¿qué he visto? En los casos complejos, me refiero a casos donde hay mucha información, donde hay historia larga con muchos hechos, yo sí percibo que la declaración es muy útil por una razón práctica, y es que en ese tipo de escritos, cuando hay hechos y hechos y hechos, por mejor hecho que esté el escrito, la verdad es que el juez difícilmente como que logra articular la historia y comprender genuinamente el caso. Entonces yo siento que la declaración se vuelve como una herramienta que tiene la parte para ir y contar su historia, y que el juez termine o el tribunal termine como de que le cuadren las piezas de ese rompecabezas. Lo que me parece importante, y también lo ve uno de alguna manera en la práctica, es qué pasa al momento de la valoración. Y yo creo que los jueces sí tienen que tener mucha precaución e inteligencia en cómo valoran la declaración de parte, y creo que ahí más que nunca es muy importante esa idea o ese mandato legal de interpretar y de valorar las pruebas en conjunto, de cómo Correcto. Se articula esa declaración con los testimonios, con los documentos, el dictamen, etcétera. Sí, para los que llegan a ver este podcast, es bueno precisar que estamos hablando de la declaración de parte, no del interrogatorio de parte. Correcto. Que es otra cosa. Correcto. Pero entonces yo le pregunto, ¿qué regla se aplica, según su criterio o experiencia, para recibir la declaración de parte? ¿La de que es un testigo? ¿O de que es una parte?
¿Puede aportar documentos? ¿No puede aportar documentos? ¿Cuál es la...? Le doy mi opinión y de nuevo con la reserva de que en mi versión académica, tengo que distinguir de lo que yo hago como litigante, pero en mi versión académica yo creo que ese medio de prueba no existe, o sea, no está regulado, no hay unas reglas, justamente por eso se genera la duda de cómo lo practico. ¿Qué he visto yo y que de alguna manera funciona? Que se practique como un testimonio, pero lo que a mí sí no me termina de cerrar y de cuadrar es que se le permita aportar documentos como si se le permite al tercero. Y con una anotación, yo estoy de acuerdo que las partes son los que mejor conocen su proceso, su pleito, pero pues es que las partes tienen unos abogados, que son como el instrumento para llevar la información. Y también tienen un interés de desfigurar lo que no les convenga. Pero el interés no es del abogado en últimas, los intereses son de las partes, que es lo que a veces no se entiende en la práctica, pero quien tiene un genuino interés en un proceso es la parte. Pero fíjense ustedes que obviamente esto lo saben, que esta discusión se planteó y se dividió la doctrina. Entonces dijeron unos que sí, que se podía, pero no se pusieron de acuerdo cómo. Entonces Hernán Fabio dijo, no, eso puede ser como un testimonio con 20 preguntas. Entonces eso pues ya le metió un problema. Y el doctor Marco Antonio Álvarez dijo, no, testimonio sin límite de preguntas. No, eso obviamente no le conviene. Es bueno que si lo van a legislar haya una norma que lo diga. La parte puede pedir su propia declaración, no puede aportar documentos y se somete a la regla del testimonio. De acuerdo. Pero bueno, doctor Tejero, es muy frecuente el dilema que tenemos los abogados y también el dilema que tiene un juez cuando se da cuenta de este hecho que le voy a referir. ¿Hasta dónde llega el ejercicio profesional lícito de un abogado al reunirse con su cliente y prepararlo para el interrogatorio de parte? ¿Cuál es su experiencia en eso o su visión? La creencia mía está en que el problema está en qué significa preparar. Ese es el problema central. ¿Qué significa preparar al testigo? Si preparar al testigo es indicarle cómo es el escenario donde va a estar, qué tipo de preguntas, el tipo, no las preguntas, qué tipo de preguntas le van a hacer, cómo deben responder, no en la sustancia, sino en la forma. Me parece que todo eso es viable, que todo eso es válido, que todo eso es legal, que no tiene ningún inconveniente. Es decir, hay un lindero ético y obvio también penal en esa actitud. Yo no veo nada extraño en que uno se siente con el cliente de uno o con el cliente de la contraparte inclusive a preguntarle qué es lo que a usted le consta, cómo fue lo que usted vio, qué es lo que usted sabe. Mientras esto sea la materia de diálogo entre los dos, yo no le veo ningún inconveniente y no ha pasado nada antiético. Lo antiético está en decirle, oiga, no, cambie la respuesta, diga esto. Ahí habría una lesión gravísima de carácter ético y de carácter penal. Pero complicado, doctor, porque claro, cuando uno tiene un cliente, el cliente lo primero que le dice a uno es, ¿y qué me van a preguntar? Exacto. ¿No? Y yo añado eso es algo. como el que llega a la noche de bodas. ¿Qué me va a pasar? Lo mismo le preguntan, ¿qué me van a preguntar, doctor? Exacto. Entonces uno le tiene que decir, pero a usted le pueden preguntar si el contrato, claro, esto, lo otro. Y entonces me causa admiración que usted diga, no, las preguntas sí no se le pueden proponer a la parte, porque yo le podría decir, mira, usted le pueden hacer una pregunta en el siguiente sentido. Diga, ¿cómo es cierto, sí o no, que usted no firmó tal documento? Ese es un punto central en una discusión. Claro. Entonces... No, la idea es, le podemos proponer y enseñar cuáles son las preguntas que le van a hacer, todas las que sean, correcto, imaginarnos todas. Lo que no podemos proponerle es la respuesta. Usted tiene que responder esto. No, ahí ya sobrepasamos el límite. Pero proponerle, decir, oye, mira, a usted le van a preguntar esto, le van a preguntar cómo firmó el contrato, usted dónde estaba, qué fue lo que pasó. Mire a ver usted qué va a contestar, eso es asunto suyo, yo no le voy a decir qué tiene usted que contestar. Ese es el lindero ético que no podemos pisar. ¿Qué opina de eso, doctora Daniela? Que ese es un punto importantísimo. Es crítico, claro, es crítico. Que lo que dice el doctor es, usted dígale la pregunta, pero no la respuesta. Exacto. Yo siento que ahí falta, o sea, en esa descripción de la preparación falta un componente que es particularmente relevante
cuando es persona jurídica y entonces comparece el representante legal. Y es que la ley le dice, infórmese de manera suficiente. Y va más allá. Y dice, la confesión se puede extender a hechos anteriores a su representación. Entonces, si la ley me está haciendo esa advertencia, cuando yo tengo un representante legal que va a comparecer, a mí no me basta con decirle le van a preguntar de una cosa de la otra, sino que yo como abogado, que tengo el mandato legal además de administrar con celosa diligencia los encargos que me hace mi cliente, pues yo sí tengo que ayudarle en esa tarea de informarse y eso implica refrescar memoria. Ahora viene la crítica, sobre todo de la psicología del testimonio, que entonces dice, no, pero es que eso altera la memoria. Sí, altera la memoria, pero es que la memoria es muy frágil, la memoria se altera con todo, no solo con la preparación. Y yo creo que en un ejercicio de ponderación, que de hecho ya hizo el código, entre qué le sirve más al proceso, un representante que llegue informado, que se revisó los correos, las actas, los documentos, los contratos que firmó, ni siquiera él, sino los que le precedieron, y llega preparado a la audiencia sabiendo de qué le van a preguntar y para dónde va la cosa, versus llegar con un representante desinformado que no sabe nada, que va de todas las preguntas y que no le aporta ningún elemento de juicio al juez. Entonces yo creo que la preparación no puede quedarse en el elemento formal de qué tipo de pregunta, quién pregunta primero, lleve la cédula, etcétera, sino que tiene que ir más allá y es, bueno, venga, cuénteme usted todo lo que sabe, pero también siéntese a hacer una tarea de refrescar memoria y si quiere yo le pongo de presente los documentos que tenemos identificados como relevantes, quiere revisar tal cosa, quiere conversar internamente en la compañía, o sea, yo creo que el trabajo sí va más allá. Ahora, el límite ético sigue siendo el mismo, yo no le puedo pedir a mi cliente y en general a nadie que mienta. De hecho, de nuevo, viene el mandato, hay que advertirle que declare con la verdad. O que mienta lo menos posible. ¿Ah? Pero yo creo que ese límite no se rompe con ese ejercicio de refrescar memoria. Bien, muy difícil, muy difícil. Bueno, y a todas estas les pregunto sobre el tema de si el interrogatorio de parte que se hace en la audiencia inicial, ese interrogatorio de parte es limitado solamente al juez, que lo puede hacer el juez, o cambio la pregunta. En ese momento, aquella parte que no pidió el interrogatorio de parte podría decirle al juez, yo pido la palabra para interrogar, o el juez le debe decir, no, usted ha debido pedir esa prueba. ¿Soy claro en lo que planteé? Sí. Perfecto, perfecto. A mí me parece que ahí entran en juego unos postulados centrales del derecho procesal y del probatorio, básicamente el derecho de contradicción. Básicamente el derecho de contradicción. ¿Por qué razón? El juez es el que está obligado inicialmente por el mismo artículo 372 a preguntar oficiosa, exhaustiva y obligatoriamente a la parte. Cuando él termina de interrogar, teóricamente no podrían interrogar a esa parte ninguno de los abogados, teóricamente, pero resulta que el derecho de contradicción sí impone el interrogatorio como oportunidad a esos abogados. Esos abogados tienen la oportunidad de interrogarlo, allí pero mismo. Como ahí mismo, en ese instante, porque es derecho de contradicción. Cosa distinta es que están limitados en sus preguntas al tema, no es al número, al tema que fue tocado por el juez y respondido por la parte. Es decir, ellos no podrían preguntar sobre temas distintos de los que produjo la parte y a través de las preguntas del juez, porque entonces ya no sería derecho de contradicción, ya sería práctica de prueba nueva. No, ellos tienen derecho a contradecir la prueba. Y la contradicción de la prueba es el contrainterrogatorio. Pero entonces, ¿en qué momento debe hacer el interrogatorio? Ahí de mismo. Parte? No, un momentico. Pero usted dice, entonces... Claro. El juez dice, bueno, yo ya interrogué, ahora le doy la palabra a usted, señor apoderado demandante. Entonces, de acuerdo con esa tesis, el juez le dice, usted no puede interrogar sino sobre lo que yo interrogué. No más. Y contestó el... Y entonces la pregunta es, el abogado le va a decir, ¿y entonces cuándo puedo hacer yo mi interrogatorio? Correcto, esa es la segunda parte del tema. Si la parte quiere preguntar sus propias preguntas, generar su propia prueba, debe haberlo pedido en la demanda o en su contestación. ¿Y para que se decrete? Y no puede, para que se decrete y se practique allá. ¿Allá dónde? Y entonces en esa audiencia, ahí, a continuación. Correcto. Figuradamente uno diría, primero interroga al juez y le hacen la contradicción al juez. Segundo, interroga la parte que pidió el interrogatorio, que lo pidió,
y contradice la otra parte si quiere contradecir. Esa sería el Pero orden. está claro que quien no pidió la prueba de interrogatorio no puede interrogar autónomamente. Autónomamente no, pero para contradecir sí. Discutible el tema. Yo creo Muy que no, yo no estoy de Muy, acuerdo claro. con eso. Yo sé Pero que bueno. esa es la onda de Corte Suprema Bueno, y Consejo de Estado, pero... Doctora Daniela, ¿qué consejo, qué técnica se aconseja como apoderado o como juez que va a adelantar un interrogatorio? ¿Cuál es la...? Porque, por ejemplo, en Boyacá había jueces que decían, yo no le recibo la declaración a un testigo o a una interrogatoria de parte de una persona que yo no le vea los pies. Ok. ¿Por qué? Porque decían que los boyacenses juraban así prometer, que estaban pero cruzando el dedo. con los pies descalificaban el juramento. ¿Qué le recomienda usted a alguien? Yo a un litigante lo primero que le recomiendo, por básico que suene, es que determine con claridad el objetivo de esa declaración. Parece obvio, pero uno lo ve en la práctica cuando se dispara en todas las direcciones y no resultan obteniendo nada, y ese es el típico caso de un interrogatorio inútil. Pero, por ejemplo, es mejor preguntarle a una persona, depende de quién vaya a absorber el interrogatorio, ¿pregunta abierta o pregunta asertiva? Yo creo que eso hace parte del objetivo, porque es que a veces uno sabe de entrada que obtener una confesión es muy difícil, y por eso decía que a veces es ingenuo aproximarse pensando, no, 20 preguntas, 20 confesiones, no pasa, eso no pasa. Entonces yo creo que en función del objetivo y de la persona, y eso sería un segundo tip, uno tiene que saber a quién va a interrogar, su personalidad. Hay gente que es evasiva por naturaleza, o por ejemplo a mí me ha tocado interrogar a abogados. No van a confesar nunca jamás, o sea, entonces uno tiene que enfocar las preguntas en contenido y en forma en función de quién se trata, sí, y de cuál es el objetivo. La experiencia demuestra que llamar como testigo a un abogado es muy difícil. No solamente difícil, ahí sí inútil, sí, por lo general. Puede ser. Por lo general. Entonces, identificar cuál es mi objetivo, qué es lo que yo busco con esa declaración. Elegir mis batallas. Uno, cuando son temas muy complejos, no puede pretender abarcarlo todo con 20 preguntas. No da la vida. Uno tiene que elegir 3, 4 temas máximo, me parece a mí, y dedicarse a esos temas, porque ahí viene otro punto. No es como que uno pueda lanzar la pregunta de un tema y esperar que le respondan con algo espectacular. Yo creo que uno tiene que ir construyendo la respuesta paso a paso. Voy a decir una expresión un poco odiosa, pero es de alguna manera como cercando al declarante para que no se pueda salir del lugar donde uno quiere que esté. Y conocer la personalidad. A mí me parece clave leer a la gente y entender para dónde puede ir. Usar documentos a veces me parece muy útil también dependiendo del declarante, bien para evitar que mienta porque uno lo va como contrastando con lo que dicen los documentos, o para mostrar contradicciones entre lo que ha dicho y lo que dice un documento. Esos serían mis tips. Doctor Tejero, con esto vamos terminando. Usted que ha sido juez tantos años y que debe haber hecho miles de interrogatorios, ¿cómo se siente usted practicando interrogatorio frente a cuando ve a un abogado hacer el interrogatorio? ¿Hay una diferencia? Claro que hay diferencias, claro. Claro que hay mucha diferencia porque el juez parte de intentar encontrar la verdad, cualquiera que sea. El abogado parte de intentar encontrar la verdad que le conviene en su estrategia procesal, lo cual es normal y es lícito, y está bien, eso es correcto y esa es la función, y por eso es que le pagan, para que haga esa función. De modo que sí hay unas diferencias grandes entre el interrogatorio que hace un juez y el interrogatorio que hace la parte. ¿Y le ha pasado que le objeten preguntas que usted haga como juez? A mí no me ha pasado, pero he visto casos, o he sabido de casos en que se ha dicho oiga, señor juez, le objeto su pregunta. Eso tiene dos problemas centrales. Un primer problema central es que la ley no dice cómo se hace eso y quién va a resolver eso. Pero el problema más grave es cuál es la autoridad que va a resolver una objeción frente a un juez que es la autoridad en la audiencia. En conclusión, desde el punto de vista práctico, eso no tiene mucho sentido. Sí, es como pelear con la suegra. Más o menos. Más o menos. Bueno, muchas gracias, doctores Daniela Corchuelo y doctor Octavio Tejero. Creo que hemos tocado unos puntos importantes para que queden en la audiencia. Los invitamos a un nuevo episodio de Debido Proceso. Por lo pronto les recomendamos visitar el boletín virtual que publicamos religiosamente cada mes en la página web del externado, donde damos cabida a providencias que se han proferido en los distintos despachos judiciales. Muchas gracias a toda nuestra audiencia y por favor muchas gracias a nuestros invitados aquí presentes. Buen día. Gracias, doctor. Gracias.